También no olvide poner en silencio su celular o apagarlo como usted prefiera para que pueda poner atención. Gracias. Y para que tampoco distraigamos al que está a nuestro lado. Les invito a abrir sus Biblias en la carta de Santiago. Vamos a continuar con el estudio de la carta de Santiago después de unos cuantos meses. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Sí? ¿Lo tiene? Santiago 1, 19. Vamos a leer hasta el versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oremos. Señor, gracias por este culto que nos das, gracias por el tiempo de escuela bíblica, gracias por nuestro tiempo de comunión y ofrendas, por el Evangelio, por las alabanzas, por tu palabra leída que nos ha sido de gran bendición. Queremos que en este momento vos me guíes, Señor, me uses para poder hablar con fidelidad tu palabra, que pueda hacerlo con sencillez, con claridad, en el poder de tu Espíritu a mis hermanos, que ellos sean fortalecidos a través de tu palabra y aquellos que aún no te conocen, que puedan deponer sus armas y venir a Cristo. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, permítanme contarles sobre una maravillosa experiencia que viví un día por la mañana durante la semana. Dios me habló. Dios me habló. No tengo dudas de que fue Dios. Yo escuché sus palabras en mi mente tan claro como cualquier conversación. Las palabras eran en español, pero contenían una autenticidad especial. Yo sé que aún hoy Dios sigue hablando. Todavía estaba oscuro aquella mañana cuando me senté en el sillón para orar. Fue mientras yo oraba y meditaba que sucedió esto. Dios dijo, ven a ver lo que yo hice. Así me dijo. No había la menor duda en mi mente de que esas fueron las propias palabras de Dios. Dios me estaba hablando con absoluta autoridad. No caía en lo que estaba pasando, era algo muy dulce para mí. Pensé en lo que Él quería decir con ven a ver. ¿Me llevaría a algún lugar inhóspito? ¿Estaba a punto de tener una visión? De repente volvió a hablarme. Me dijo tan claro como cualquier otra palabra que ha entrado en mi mente, yo soy tremendo en mis obras en favor de los hijos de los hombres. Mi corazón saltó. Sí, Señor, vos sos tremendo en tus obras. Sí, para con todos los hombres. Lo vean ellos o no lo vean. Sí. ¿Qué me vas a mostrar ahora?, le dije. Las palabras vinieron a mí nuevamente, tan claras como antes. Volví el mar en tierra seca. Por el río ellos pasaron a pie. Entonces ellos se regocijaron en mí. Yo, que los gobierno para siempre por mi poder, mis ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Yo estaba siendo llevado por sus palabras de vuelta a la historia de esos grandes hechos. Eso es lo que quería decir con ven a ver. Dios me estaba narrando sus poderosos hechos con palabras que resonaban en mi mente. Me sobrecogió una reverencia maravillosa. Sentí paz. Fue un momento santo. El Dios Todopoderoso vino hasta mí
y me dio tranquilidad y disposición para oír su propia voz. Me exhortó a ver su obrar sobre las naciones y la historia y me hizo entender que Él tiene cuidado de mí. Mi mente estaba asombrada. Dios aún habla en el siglo XXI. Yo lo escuché, Él me habló personalmente. Lo que me dijo fortaleció mi fe y aumentó mi amor por la Biblia, como la palabra de Dios, porque fue a través de la Biblia que oí esas palabras divinas. Y a través de la Biblia tengo experiencias como esta casi todos los días. El propio Dios del universo hablando en cada página. Y lo mejor, esas palabras están disponibles para todos ustedes. Si usted quiere escuchar las mismas palabras que yo escuché esa mañana, lea el Salmo 66, versículos 5 al 7. La Biblia que tiene en sus manos es la voz de Dios. Por esta voz, Él habla con total autoridad. Dios revela la excelencia de su belleza y los secretos de nuestros corazones. Por medio de su palabra viva, nos da vida, nos salva, nos santifica y promete que nos glorificará, porque su palabra tiene poder. A través de este relato, que es una adaptación del relato original del pastor John Piper, es que quiero introducir al sermón de hoy, en el que el pastor Santiago va a exhortarnos a recibir la palabra de Dios de la manera apropiada, como tiene que ser, debido a que es por medio de su poder que los creyentes somos bendecidos grandemente en lo espiritual. Y debido a ello debemos poner atención en acercarnos a ella con la disposición correcta y desechar toda malicia para recibirla con humildad. Por eso es que el tema de este pasaje es que el creyente debe recibir apropiadamente la palabra de Dios, dado que ella tiene poder para su beneficio espiritual. El creyente debe recibir apropiadamente la palabra de Dios, dado que ella tiene poder para su beneficio espiritual. Bueno, ¿y cómo es que tiene que hacerlo? En primer lugar, del versículo 19 y el 20, nos muestra que tiene que acercarse a ella con una disposición correcta. Y el versículo 21 nos va a mostrar que tiene que desechar la malicia y recibirla con humildad. Así que le invito a seguirme, porque sé que esto va a ser de mucho provecho para su vida. Vamos a ver este primer punto. Tiene que acercarse a ella con una disposición correcta. Santiago comienza esta sección con la expresión "por esto", dice él, conectando con lo que dijo anteriormente y dirigiendo su atención también a lo que les va a decir a continuación. Bueno, recapitulando un poco lo que vimos en otros sermones pasados, Santiago dejó en claro en los versos anteriores, del 16 al 18, que lejos de ellos culpar a Dios por las tentaciones, debían entender que de Él solamente proviene lo bueno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? De hecho, Él los trajo a la vida, Dios los trajo a la vida por medio de su palabra. Él los hizo nacer por la palabra de verdad, es lo que dice el verso 18. Además de eso, el autor va a concluir esta sección diciéndoles que es por medio de la palabra, no solo que Dios los hace nacer, sino que también los conduce hasta el final de la salvación, hasta la consumación, hasta el día de la glorificación. Es por estos motivos, entonces, que ellos deberían poner suma atención a la palabra de Dios. Por eso también tenés que hacerlo vos. Así como vimos que Santiago va enlazando los temas con el uso de palabras como si fueran eslabones de una cadena, no sé si se acuerdan cómo él iba usando así las palabras, continúa haciendo uso de este recurso literario para dar énfasis en el gran tema que va a presentar en el verso 19 hasta el 27, en el cual les habla de cómo debe relacionarse todo creyente con la palabra de Dios.
Note usted que en el verso 18 Santiago le llama la palabra de verdad, en el verso 21 la palabra implantada, en el verso 22 vuelve a mencionar la palabra, al igual que en el 23, y en el verso 25 la llama la perfecta ley, la de la libertad. ¿Por qué hace esto? Sin dudas, Santiago está llevándolos a que pongan su atención en uno de los temas centrales de su carta, que puede resumirse en lo que dice el verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La mayor preocupación de Santiago para con sus lectores es que ellos no estaban haciendo una demostración patente de su fe en Jesucristo. Por el contrario, ellos actuaban en muchos aspectos como personas del mundo, y eso podía conducirlos al autoengaño, a creer que la fe cristiana es algo meramente teórico, algo superficial, algo nominal, algo como de la boca para afuera, ¿no? Yo digo, soy cristiano y eso es todo. Y esto estaba sucediendo no solo porque no practicaban lo que decían creer, sino porque ni siquiera atendían a lo que Dios ha revelado en la palabra. De esta manera dejaban de lado las consideraciones esenciales respecto al poder de la palabra, como el poder que tuvo para hacerlos nacer de nuevo y el poder que tiene para llevarlos hasta la gloria. A partir del verso 22 va a poner el foco en que ellos deben ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Pero para lograr esto es que en este pasaje primeramente deben recibir la palabra. Y para recibirla deben acercarse a ella con una preparación previa, con la disposición correcta y apropiada que la palabra merece. Él comienza entonces la sección dirigiéndose a ellos, como les dice aquí, mis amados hermanos. Como siempre, Santiago con su corazón humilde y pastoral, cada vez que va a darles una exhortación en la carta les recuerda a sus destinatarios que ellos son sus hermanos y que son amados por Él. Esto sucede varias veces en la carta. Como sabemos, Santiago es el medio hermano del Señor Jesús, ¿sí? Aunque en toda la carta él nunca hace alarde de ese título. Por otro lado, vemos aquí que él sí se identifica con las personas que pastorea. Estos creyentes que estaban en la dispersión. No les llama queridos feligreses, no les dice así. Les llama de manera muy amorosa hermanos. Incluso también resalta esta manera humilde y tierna de enseñarles al decir, todo hombre sea, porque dirige su exhortación incluyéndose a él mismo dentro de ella, ¿no? Todo hombre. Santiago no es una especie de pastor que está por encima del nivel normal de otros creyentes y que no necesita recibir una exhortación que pudiera parecer básica para algunos. No, sino que él también necesita ser exhortado. Aquí la palabra que se usa, que se traduce hombre, es antropos y hace referencia a todo ser humano. Y en este contexto sería a todos aquellos que Dios ha traído a la nueva vida por medio de su palabra, como dijimos del verso 18, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Sin dudas, este es un mandato atemporal para todos los creyentes. Tan certero y autoritativo como fue dado en su momento, lo es hoy. Así como la audiencia original tuvo que atender a este mandato dado por Dios por medio del escrito de inspiración divina de Santiago, también nosotros tenemos que hacerlo. La Biblia muestra que poner atención a la palabra de Dios es una marca distintiva de todo creyente
a lo largo de la historia. El Salmo 119, versículo 11, dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El mismo capítulo, versículo 24, dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y Jesús dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos a ver que Él prosigue entonces de esta manera: que todo creyente sea pronto para oír. Esto quiere decir veloz, presto, rápido para oír. Recordemos que el contexto aquí es la palabra de Dios, por lo cual de lo que les habla es del estar prestos para oír, escuchar a Dios en su palabra. Considerando la relación con el pasaje anterior, la exhortación del autor en esta porción podría entenderse de la siguiente manera: debido a que Dios les dio vida, los hizo nacer por medio de su palabra, entonces ustedes deberían poner especial atención y oír con prontitud esa palabra. Por otra parte, a la vez que les manda a estar prestos, bien dispuestos para oír la palabra de Dios, en esta sección les manda también a ser tardos, esto es, lentos para hablar. O sea, todo lo contrario, ¿no? Hay una frase que dice que si Dios nos dio 2 oídos y una boca, fue para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Fíjese lo que dice Salomón, el hombre a quien Dios dotó una sabiduría excepcional, lo sabemos, ¿no? En Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 3, él dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras de la voz del necio. Nos manda a tener cuidado de cómo usamos las palabras en nuestra boca. Si estudiamos la carta con atención, vamos a notar que hay mucha influencia en la carta de los libros sapienciales de la Biblia. Estos son los libros de sabiduría como Proverbios y Eclesiastés. Fíjese que también Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 13:3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En estos pasajes se enseña de manera exhaustiva acerca de la necesidad que muestra la persona que se apresura para hablar. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él, dice Proverbios 29:20. Bueno, esto es así porque obviamente resulta imposible escuchar con atención si estamos hablando por encima de otra persona. Yo tengo un compañero de trabajo que cada vez que volvemos, él vuelve junto conmigo en el camino a casa y trato de entablar una conversación con él porque es bastante difícil a veces hablar con él. Él habla, a veces me da un espacio ahí como para que yo pueda hablar, pero cada vez que le hablo es como siento que no me escuchara, porque él después vuelve a retomar lo que estaba diciendo y ¿qué pasó con lo que te dije? ¿No? O le hago una pregunta y es como que no, nunca me escuchó. Sigue hablando, habla solo. Parece como que en el camino se desahoga, larga todo ahí conmigo y no me deja ni contestarle. Bueno, puede sonar gracioso, pero es triste que una persona sea así. Al respecto dice el comentarista Samuel Pérez Millos: la capacidad de controlar las palabras y de callar es expresión de la capacidad de dominio propio
que es una evidencia de madurez espiritual. Está entre las virtudes propias de la vida cristiana. Segunda de Pedro 1:6. La verdadera sabiduría está en la capacidad de reprimir el deseo de hablar. Bueno, Santiago después va a hablar, ¿no? En el capítulo 3 va a dedicar un capítulo entero a la lengua, a cómo usamos la lengua, a cómo hablamos. Y es notable, ¿no?, que nos hable de esto al decirnos que tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Bueno, con lo visto hasta ahora, podemos ir comprendiendo que lo que Santiago quiere enseñarle a sus oyentes es que se hace evidente que la voluntad y el mandato de Dios es que actuemos con sabiduría ante su palabra y atendamos con verdadera disposición de nuestros sentidos. La manera de hacer esto es prestando atención, oyendo, y para oír mejor es necesario el silencio. Así como están haciendo silencio ustedes, muy bien. No solo el silencio de nuestra boca, sino, como vamos a ver ahora, también de nuestro corazón. Va a ser ahora un énfasis en lo que es nuestro corazón y cómo debemos también atender a ello. Vamos a notar entonces que en nuestro texto, el verso 19, hay 3 mandatos. Te puedo verlo. Sean prontos para oír, dice, tardo para hablar, pero también dice tardo para airarse. ¿Qué quiere decir con esto Santiago? ¿Por qué habla de airarse? ¿Qué tiene que ver la ira con la disposición correcta que se debe tener para escuchar la voz de Dios? Airarse, aquí es el verbo orge, que denota pasión violenta, ira, enojo. Esta palabra da la idea de abrir las fosas nasales, como lo hace un animal cuando resopla enfurecido. De hecho, se trata de eso, ¿no? Airarse es llenarse de aire, como si uno se inflara para largar con furia todo lo que tiene adentro. Cuando Santiago usa esta palabra, no se refiere a un enojo incontrolable, repentino, sino a una actitud que más bien se va generando dentro del corazón de la persona, que casi ni se nota exteriormente, que es imperceptible a los demás. Es una raíz de amargura que va creciendo de manera gradual, un enojo premeditado que aquí se expresa hacia la palabra de Dios. Note eso. Este enojo, al igual que todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, comienza gestándose en el corazón del hombre. Como nos dice desde el primer libro de la Biblia, Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando la Biblia habla del corazón no se refiere tanto al órgano físico encargado de bombear sangre en nuestro cuerpo, sino al lugar donde yacen nuestras emociones, donde se gestan nuestros deseos, nuestras voluntades. Lo que Santiago les está indicando es que no den lugar a este enojo, sino por el contrario que sean lentos en llegar al encuentro de este proceso gradual de formarse ideas, conceptos y sentimientos internos contra la palabra de Dios. Esto sucede cuando la palabra de Dios es expuesta y dice algo contrario a lo que es mi voluntad, contrario a lo que yo pienso. Y allí aparece una lucha dentro nuestro. Se pone en funcionamiento un mecanismo interno de ira que a veces es contra el predicador, contra el discipulador o contra el hermano que viene a confrontarme. Pero tenemos que saber que en el fondo esa ira es contra Dios mismo. Dar lugar a ese tipo de ira no le permite al creyente recibir apropiadamente la palabra de Dios. El creyente puede tener esa lucha interna de ser renuente a querer oír la voz de Dios, a querer pelear contra ella, puesto que aún estamos lidiando con el pecado. Pero ahora
cuando lidiamos con el pecado, con nuestras tentaciones, lo hacemos con una nueva naturaleza en nosotros que debe presentar batalla no a Dios, sino a nuestros deseos egoístas y malvados de no querer escuchar y someternos a Él. Tenemos que recordar y tener muy presente esta exhortación de atender en silencio, callarnos la boca, callar nuestro corazón, escuchar a Dios y no dar lugar a la ira que reniega de la palabra de Dios. Así como un pastor tiene esa responsabilidad de prepararse bien para predicar y exponer la palabra de Dios, los miembros de la iglesia también tienen esa responsabilidad de prepararse bien para ir a escuchar la palabra de Dios. Como nos recordaban hoy, nos recordaba Cris, cómo tenemos que preparar nuestro corazón, ¿no? Lo mismo nos decían las alabanzas. Santiago les da la razón de por qué no deben actuar de esa manera. El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto se refiere a la incapacidad que tiene esta ira de lograr producir la vida recta y justa que Dios quiere en sus hijos. Precisamente como traduce la versión NBI, dice que no produce la vida justa que Dios quiere. La versión NTV también interpreta así. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Este enfado contra la palabra de Dios no le permite al creyente recibir la palabra de manera apropiada. Y como consecuencia, no le permite producir los frutos de justicia que Dios desea que produzca. La ira es esa actitud que se manifiesta cuando las cosas no se dan como yo quiero. Yo tengo mis maneras, tengo mis ideas, y viene alguien más a decirme que las cosas no son así, que mi forma de hacer o de pensar están equivocadas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo recibimos a la persona? ¿Cómo recibimos lo que nos dice? ¿Cómo recibimos cuando leemos la palabra de Dios? Nos cambia la cara a veces, saltamos a la defensiva. En esta iglesia a la que se dirige Santiago estaban pasando estas cosas. Había celos, había contiendas entre ellos, lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 14. Se creían sabios, pero su sabiduría era terrenal, diabólica, les dice Santiago, porque no tenían ninguna consideración hacia los otros. Pensaban en yo. Hacían mal uso de la lengua, querían ser maestros, pero no estaban dispuestos a ser enseñados. Trataban de manera distinta a los hermanos dependiendo si eran ricos o pobres. Eso está en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Podemos notar el furor con el que vivían peleando al leer el capítulo 4, versículo 1 al 3. Deseos totalmente egoístas, centrados en el yo, como sucedía en aquel tiempo. Esta iglesia no es así, ¿no? Acá nadie es así. Bueno, no es muy distinto a cómo vemos la realidad de las iglesias en la actualidad, a cómo puede pasar acá también. Y por eso no me voy a referir a las iglesias de afuera, que ya sabemos, ¿no? Nos cansamos de hablar de aquellos que se centran en la prosperidad, en que tu mejor versión de vos mismo y demás. Y desvían el foco de la palabra de Dios. Vamos a hablar de nosotros, de cuando te enemistás con tus pastores o tus propios hermanos y hermanas, cuando internamente planificás huir de ciertos hermanos porque sabés que siempre te confrontan con tu pecado, y a propósito te juntás solo con aquellos que sabés que son livianos con tu vida o que no tienen tanto entendimiento para decirte las cosas con las que vos mismo sabés que estás cerrado. Y esto claramente muestra cómo
buscamos huir, tapar nuestros oídos y no escuchar la palabra de Dios. Y esa es la ira de la que habla Santiago. Y esa ira la dejas que siga estando presente dentro tuyo. O te la pasás escuchando sermones de otros predicadores que ni te conocen, pero sos reacio a escuchar y a seguir los consejos de los pastores que Dios puso para corregir tu vida en esta iglesia. Bueno, necesitas arrepentirte de esa actitud y cambiar. Hacer a un lado el yo, tu autoestima personal, tu egoísmo, esa ira, y escuchar con disposición a obedecer a Dios, a someterte de verdad a lo que Él tiene para decirte. Y de esa manera recibir su palabra apropiadamente. Si en ocasiones también te detenés a analizar tu vida espiritual, tu crecimiento en madurez, y ves que han pasado años, y como en el contexto de la carta a los Hebreos, debiendo ser maestros después de tanto tiempo, todavía tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. O te comparás con otros y ves que nunca lográs ser como ellos. Esto sin duda se debe a la manera en que te acercás a la palabra de Dios. Los creyentes más maduros, si crecieron en madurez así, no es porque nacieron con alguna cualidad especial en sus genes o porque Dios los tocó con alguna varita mágica, sino que los que logran ser más maduros es por la simple razón de que obedecen más a la palabra de Dios, porque se acercan a ella con una disposición correcta, porque no hacen oído sordo a lo que Dios les dice, sino que son prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse con la palabra de Dios. Y así es como logran vivir la vida justa que Dios requiere al recibir apropiadamente su palabra y obedecerla. Ellos están convencidos del poder que tiene la palabra de Dios para el beneficio espiritual de ellos. Entonces le creen a lo que Dios dice antes que creerle al engaño de Satanás. Le creen a la palabra antes que a su propia carne y al mundo que busca seducirles constantemente. Y vos podés hacer lo mismo. No estés esperando una especie de renovación espiritual mágica que descienda del cielo, o un hito en tu vida en el que Dios te toque de una manera especial con algún pasaje de la Biblia. Dios te habla cada vez que escuchás su palabra predicada. Cada vez que te dispones a leer y meditar en la Biblia con atención y a obedecerla sin condiciones. Por eso, dado el poder que la palabra tiene para tu beneficio espiritual, recibíla hoy apropiadamente. Bueno, también pienso cuando venimos acá al culto, de más está, ¿no? A veces decir que los pastores nos recuerdan siempre para poder poner atención, ¿no? Para poder recibirla tenés que poner atención. Y para poner atención tenés que ser proactivo en prepararte bien cuando te dispones tanto, ya sea para tu tiempo devocional con la palabra de Dios, como cuando venís a escuchar la palabra predicada. Vení descansado. Sabemos que muchos trabajan los domingos, pero los que no, trata de ser proactivo, ser diligente en dormir bien la noche anterior, venir descansado. No te quedes viendo serie hasta tarde, deja eso para otro día de la semana. Sino, estar durmiendo durante la predicación no te va a llevar a ningún beneficio espiritual. No sé, comé ligero, no comas demasiado un domingo que después sabes que vas a venir acá y vas a estar ahí. Cada uno sabe, ¿no? A qué cosas debe atender, no quiero ser demasiado específico. También durante la predicación, como nos recordaba Cris, no te distraigas con pensamientos, con ansiedades. No estés pensando en lo que tenés que hacer mañana, lo que va a pasar ahora cuando salgas del culto. Pon atención. Hacé lo que tengas que hacer, que esto es demasiado importante.
En segundo lugar, veamos el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El creyente tiene que desechar la malicia y recibir la palabra de Dios con humildad. El texto prosigue entonces, por lo cual, esto nos remite a lo que dijo anteriormente. El considerar y aceptar las enseñanzas anteriores debe traer una consecuencia a la vida personal del creyente. Por causa de que la ira del hombre no produce la vida justa que Dios requiere, entonces ellos deberían desechar toda maldad de sí mismos y recibir con mansedumbre la palabra. En este mandato de recibir, que es el imperativo principal, Santiago les va a mostrar el camino opuesto a la actitud de ira que albergaban en el corazón por causa de renegar contra la palabra de Dios. Les va a mostrar dos aspectos en los que tienen que tratar. Un aspecto positivo y otro aspecto negativo. Vamos a empezar viendo entonces, que es el aspecto negativo, donde él dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. El verbo desechando complementa la orden de recibir y es lo que debe atenderse primero. Conlleva la idea de despojarse, quitarse algo que uno lleva puesto. Desvestirse es la palabra. Luego dice, desechando toda inmundicia. Suciedad es un sinónimo de esta palabra. Veamos en el capítulo 2, versículo 2, se usa la forma adjetiva de esta palabra para hablar de la ropa sucia, dice el ropajes andrajosos. Ropa sucia, dice la Biblia de las Américas, con la que vestían las personas pobres. Bueno, Santiago usa esta frase de manera metafórica para ilustrar el mandato de abandonar todo aquello que hace nuestra vida moralmente sucia y corrompida, viciada de pecado. Esto se hace más claro al agregar la abundancia de malicia, de la que también ellos tienen que desvestirse. Es notable que la palabra que se traduce inmundicia también se usaba para hablar de la cera del oído. A partir de esto podemos pensar que Santiago podría estar apuntando en estos dos sentidos. Al usar estos términos estaría queriendo hablarles de la inmoralidad como un pecado que obstruye nuestros oídos espirituales. Pero por el contexto podemos notar que es el pecado en sí mismo, todo pecado, y la falta de arrepentimiento, lo que no permite que la palabra de Dios sea recibida apropiadamente. Porque buscamos hacer nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Y lo que hacemos es renegar contra su palabra que nos confronta al decirnos cómo tenemos que vivir. Es el pecado en sí que termina siendo, metafóricamente hablando, como la cera que obstruye el oído e impide que la palabra sea recepcionada de manera apropiada. Lo que les está mandando el autor es a desechar, a desvestirse toda esta malicia que atenta contra su propio beneficio espiritual. En este sentido apuntan tanto Pablo como Pedro en sus epístolas para hablar de la vida pasada, la vida de pecado en la que el creyente ya no tiene que vivir. Por ejemplo, Pablo en Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. También Pedro usa esta misma palabra diciendo desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Usan el mismo verbo. Y esta es la actitud que debe tomar el creyente hacia las cosas que desagradan a Dios. Porque eso te impide recibir la palabra apropiadamente. En el siglo XVII, el emperador hindú Aurangzeb le obsequió al hijo de su rival Jaswant un vestido espléndido como muestra de amistad. Pero era una trampa.
ya que cuando el joven se puso el vestido comenzó a agonizar lentamente hasta morir, porque el vestido estaba envenenado. Una ilustración. Así es como debemos considerar nosotros también toda malicia, la cual nos impide recibir la palabra de Dios. Tenemos que considerarla como un ropaje despreciable que se tiene que evitar, una ropa que no es adecuada para la nueva vida en Cristo. Esta manera de vivir moralmente sucia ya no debe ser el patrón de vida del creyente, sino que ahora en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Y por cuanto Dios nos ha hecho nacer por su palabra, nuestro deseo hacia su palabra cambia, ciertamente cambia. El texto prosigue, ahora el aspecto positivo. Nos dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Al quitarse los ropajes sucios de la malicia, el creyente ahora debe andar como es digno de la nueva vida que le fue impartida en la conversión por medio de la palabra. Ya no se espera que rechacemos la palabra, como lo hacíamos antes, sino que la recibamos, la anhelemos, la deseemos como el alimento diario. Como nos dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo desea un niño la leche espiritual, la leche de su madre? Bueno, de la misma manera debemos nosotros desear la palabra de Dios. El pastor MacArthur comenta este pasaje de 1 Pedro, él dice, el crecimiento espiritual siempre va marcado por una apetencia intensa y un deleite exquisito en la palabra de Dios, con la misma intensidad que el apetito de un bebé por la leche materna. Un cristiano desarrolla un deseo por la verdad de la palabra de Dios al primero recordar la fuente de su vida, eliminar el pecado de su vida, admitir su necesidad de la verdad de Dios, procurar el crecimiento espiritual y considerar sus bendiciones. El llamado a la acción acá es el mismo y es urgente. El creyente ha sido regenerado, pero aún sigue luchando internamente con su carne, lucha con dar lugar a sus antiguos deseos pecaminosos con los que renegaba de Dios. Y debe atender diligentemente a la orden de santificación de parte de su Señor. El creyente fue comprado a un precio muy alto y su Señor ya no es Satanás, ni este mundo, ni su voluntad, sino Dios. Dios es nuestro dueño, como dice Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Con tu sangre nos has redimido para Dios. Como consecuencia, el creyente ahora tiene una nueva naturaleza, con nuevos deseos y un nuevo señorío que gobierna su vida, al cual debe obediencia como fruto de su nueva vida. Dice 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y la vida cristiana se trata de eso, continuamente, día a día, buscar la santidad, el ser hechos más parecidos a Jesús, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esa voluntad está expresada en su palabra. Dentro nuestro hay una lucha continua por el señorío de nuestra vida. Es como esa frase que suelen escribir a veces en la dedicatoria de las Biblias.
Este libro, pone muchos, te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Así de cierto es. Son caminos diametralmente opuestos. A medida que menos recibís la palabra de Dios, más te acercás al pecado y tu progreso espiritual se deteriora. Asimismo, cuanto más recibís la palabra de Dios con la actitud apropiada, más te alejás del pecado y tu vida es victoriosa frente a las tentaciones. Aquí Santiago nos llama a recibir la palabra con humildad, mansedumbre, dice. La palabra que ya está implantada en nosotros. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puedo recibir algo que ya tengo? Porque dice que está implantada en nosotros. Bueno, en la conversión, el creyente ha recibido la palabra, esta ha sido plantada en su corazón y como una semilla que germina, ha dado fruto, ¿no? Como lo explica Jesús en la parábola del sembrador. Dice, ya respecto a la semilla que ha dado fruto, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es necesario entonces para nosotros que ahora sigamos recibiendo de esa manera la palabra todos los días de nuestra vida. La palabra tiene que formar parte de nuestra vida. No sé si te acordás el día de tu conversión, el día que vos recibiste la palabra o el día que empezaste a ver que tu deseo hacia la palabra empezaba a cambiar. Bueno, así tiene que ser todos los días de tu vida cristiana. Como dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra debe habitar como en su propia casa, en el corazón del creyente, para que pueda entonces efectuar la obra completa. Eso es recibirla con mansedumbre, con humildad. Cuando alguien es invitado a una casa, no se pone a cambiar las cosas del lugar, los muebles, a sacar las cortinas y poner otra que le guste. Ni siquiera se atreve a abrir la heladera, que se considera como una falta de respeto, ¿no? Pero es distinto si yo vivo en esa casa. Si yo vivo en esa casa, entonces sí puedo hacer lo que yo quiero, lo que se me antoje, poner las cosas donde a mí me guste. Bueno, de la misma manera es que tenemos que recibir a diario la palabra de Dios, como esa primera vez en la que nos cambió y transformó para siempre. Debemos recibirla y dejar que siga haciendo su obra en nuestra vida, que haga lo que quiera. Esa es la manera mansa, humilde de la que nos habla Santiago. El texto prosigue, la cual puede salvar vuestras almas, dice respecto a la palabra implantada. Una mejor traducción sería como dice la Biblia de las Américas. Gracias, Fran. Dice que es poderosa para salvar vuestras almas. Aquí está el motivo que une todo lo que ha venido argumentando Santiago. La palabra de Dios tiene poder, es poderosa. Y por medio de ese poder que actúa en nosotros los creyentes, nos santifica y nos glorificará un día. Con eso quiere decir que es poderosa para salvar nuestras almas. Santiago no busca enfatizar el proceso de salvación, tampoco está buscando enfatizar alma, cuerpo, espíritu o esas divisiones que hacen algunos, sino que habla del todo del hombre, ¿no? Santiago está buscando enfatizar el acto final de salvación. No está tampoco poniendo las condiciones de los que ellos tienen que hacer para llegar a salvarse. No es una salvación por obras, sino que le habla en términos futuros de lo que todos seremos testigos un día, que es que Dios va a glorificar a los creyentes. Por eso, de acuerdo a los términos en los que habla aquí,
Él busca hacernos entender que esta es la actitud esperable en la vida de cada creyente. Esto se espera, que recibamos así la palabra. Dado que todo creyente será glorificado un día porque la palabra tiene poder para llevarlo hasta ese fin, mientras tanto, en este mundo, todo creyente debe esforzarse en recibir la palabra de Dios de manera apropiada para crecer en santidad, porque sabe que ella tiene poder para beneficiar grandemente su vida espiritual. Este es el medio que Dios usa para santificar a los creyentes. Como dice Juan 17:17, Jesús ora al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios no te va a venir a susurrar al oído por las noches para decirte lo que tenés que hacer. No va a ser así. Él ya dejó dicho todo lo que necesitas para la vida y para la piedad acá en su palabra. Ya sea que muramos o que el Señor venga antes, sabemos que un día le vamos a ver cara a cara y seremos hechos igual a Él. Por tanto, ¿qué hacemos? En este corto tiempo tenemos que, mientras estamos en este mundo, tenemos que recibir la palabra para imitar a Cristo en nuestra vida. Como nos dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por todo lo visto, hermanos, mi ánimo es que no dejes que la palabra de Dios simplemente pase de un oído para el otro, de vueltas ahí en tu mente. Considera quién está hablándote. No es el vocero presidencial, por más atención que le pongas. Es Dios, el creador de todo, el que te está hablando. Él es digno de ser escuchado y de que su palabra sea recibida con humildad, porque ella tiene poder para continuar la obra de santificación en tu vida y llevarla hasta la culminación. ¿De qué pensás que se trata el escuchar sermones tras sermones, consejos, podcasts, enseñanzas? El venir acá, estar en la escuela bíblica, ¿de qué pensás que se trata? A veces tendemos como a verlo como un fin en sí mismo, ¿no? Hice todas las tareas, completé todos los materiales, me leí todos los libros que había que leer. No es un fin en sí mismo. Pensamos que el objetivo es pasarnos el día con este tipo de actividades y perdemos de vista lo que de verdad es útil, lo que en realidad Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Dios quiere transformarnos, cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar y dirigirnos a nuestros hermanos, nuestra manera de tratar a nuestro cónyuge, nuestra manera de corregir a nuestros hijos, nuestra manera de responderle a nuestros jefes o clientes. Todo lo que haces en un sentido está manchado de pecado. Y la única forma de cambiar de raíz tu forma de ver y actuar en todo aspecto de la vida es si vivís lo que Dios dice en la Biblia. Tiene que ser a su manera, no a la tuya. Dios creó este mundo y Él nos dio su palabra para que vivamos de acuerdo a las reglas de su mundo. Si vivimos de otra manera, no va a ir mal. Eso solo puede suceder si vos empezás por recibir su palabra con un corazón humilde, que esté dispuesto a quitar toda inmundicia que haya que quitar, dispuesto a que la palabra de Dios gobierne tu vida
Incluso si sos un creyente que recién empieza y ves que entendés poquito de la Biblia, no te desalientes, no dejes de leerla. La palabra de Dios tiene poder. Aunque te olvides al ratito nomás lo que leíste, no importa, seguí esforzándote. Presta más atención. Confía en el poder que tiene la palabra para obrar en tu vida y recibíla con humildad. Esta semana alguien ponía una frase compartida, decía: no te preocupes por lo que no entiendas en la Biblia. Preocupate por aquello que entendés y no aplicás en tu vida. Hermanos, que al oír la voz de Dios a través de su palabra, todos podamos decir como aquel adolescente Samuel: háblame, Señor, porque tu siervo oye. Me quiero dirigir también a aquellos que continuamente viven airados contra la palabra de Dios en su interior y por ende contra Dios mismo. Aquellos que no tienen ningún interés en acercarse a Él, o que su interés es de repente muy superficial. Que aunque domingo tras domingo venís a pasar un par de horas acá escuchando cómo te hablan la voz de Dios, cómo la voz de Dios es leída, cantada, tu vida nunca se rindió de una manera humilde a Dios. El solo hecho de poder estar acá escuchando la palabra de Dios es una gracia inmerecida para cada uno de nosotros. Ciertamente ninguno de nosotros lo merece. Y esta noche podría ser la última oportunidad que Dios te da para oírlo. Ni vos ni yo sabemos lo que va a pasar cuando crucemos el umbral de esta puerta. Por eso cada segundo que las palabras de Dios entran en tu oído, deberías pensar que Él hasta hoy te ha llamado paciente a que dejes de despreciarlo, de pongas tus armas con las que te levantas contra Él, con las que vivís airado, hagas tu voluntad a un lado y te rindas a Él. Porque en la Biblia que tenés en tus manos, Él se ha dado a conocer a vos. Y también a través de esta predicación. No vas a tener excusa alguna para presentarte el día del juicio. ¿Y cuál va a ser tu fin? Por eso arrepentite y cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados. ¿Dónde más vas a ir? Vení a Cristo porque solo Él tiene palabras de vida eterna.